Hola profesor y compañeros, quien les habla es Saguanay Arenas Diego Noé y les voy a hablar acerca de los componentes del arrancador. En primer lugar vemos lo que es el piñón conducido y el estator, la tapa, los carbones, interruptor magnético de bobina de hold-in y bobina de pull-in, puente, embrague y tapa de reductor, como también su rotor bobinado. Bueno, hoy les hablaré sobre los terminales 30, 50 y 45 de un motor de arranque, que son pieza clave en el sistema de encendido de un vehículo. El terminal 30 es la alimentación principal, conectado directamente a la batería. Proporciona la energía necesaria para el motor de arranque y siempre debe tener voltaje positivo, incluso cuando el motor no esté en funcionamiento. El terminal 50 está conectado al interruptor de encendido, ya sea llave o botón de arranque. Cuando giras la llave o presionas el botón para arrancar el motor, este recibe una señal de corriente que activa el solenoide del motor de arranque, permitiendo que la corriente fluya hacia el motor y comience el proceso de arranque. Y por último, el terminal 45 es el menos común en sistemas modernos. Se utiliza en algunos motores de arranque para enviar una señal de retorno o para gestionar la potencia del motor de arranque en el circuito de ignición y accesorios. Puede estar involucrado en funciones de monitoreo o en la gestión de energía durante el arranque. Ahora vamos a hablar sobre el aislamiento del rotor en el bobinado de un arrancador. El rotor es la parte móvil del arrancador donde se encuentran los imanes que generan el campo magnético necesario para hacer girar el motor de arranque. El bobinado del rotor está formado por una serie de conductores eléctricos que están envueltos alrededor del núcleo del rotor. Estos conductores están cubiertos por un material aislante que generalmente es un esmalte, que evita que la corriente eléctrica pase de un conductor a otro o de un conductor al núcleo del rotor. Este aislamiento es crucial para el funcionamiento correcto del arrancador. Si el aislamiento falla, la corriente eléctrica puede pasar a través del material aislante provocando un cortocircuito. Un cortocircuito en el bobinado del rotor puede generar mucho calor, quemar el aislamiento y dañar los conductores. En el peor de los casos, un cortocircuito puede incluso incendiar el arrancador, lo que representa un grave peligro para la seguridad. Además, un cortocircuito en el bobinado del rotor puede reducir la potencia del motor de arranque, dificultando el arranque del vehículo. Es importante mantener el aislamiento en buen estado, revisando que no haya daños o desgaste. Si se detecta alguna falla en el aislamiento, se debe reemplazar el bobinado del rotor por uno nuevo para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del arrancador. A continuación haremos el análisis del relé energizado en el motor de arranque. Aquí tenemos un relé donde el contacto se cerrará por un campo magnético. Ahora que se cerró el contacto, el voltaje de la batería es el mismo en cada punto como se muestra en la gráfica, mientras que en la bobina 2 tendré un voltaje 0, el cual es el pull-in, porque tengo voltaje de batería en un lado y voltaje de batería en el otro lado. Es decir, que la bobina 2 ya no trabajará. Por ende, el motor tendrá ahora un voltaje de batería con el cual empezará a girar. Esta bobina energizada es también llamada bobina all-in o bobina de retención. También hablaremos sobre las mediciones de las resistencias de las bobinas del solenoide del arranque. En la medición número 1, pulling de la bobina, resistencia es de 0.8 ohmios. En la segunda medición en hold-in, igual de la bobina, 1.5 ohmios. En la medición número 3, medición de puente de 30 a 45, nos da 0.9 ohmios. Y esto nos quiere decir que la bobina en hold-in presenta una mayor resistencia, lo cual permite reducir el flujo de corriente para mantener el núcleo móvil en su posición de forma eficiente y con menor consumo de energía. En cambio, la bobina pull-in tiene una menor resistencia, lo que facilita un mayor flujo de corriente para generar el campo magnético necesario para desplazar el núcleo móvil. Bueno, el quien les habla es Diego Salvatariza y les brindaré las recomendaciones a tener en cuenta en el desarrollo del laboratorio número 5. La primera es, al desarmar el motor de arranque, es necesario organizar y etiquetar cada pieza desmantelada del motor. Llevar un registro detallado de la posición y nombre de cada componente para facilitar su identificación y correcto ensamblaje posteriormente. La segunda recomendación es que antes de ensamblar se realizan las mediciones de resistencia y voltaje en las bobinas y terminales principales para asegurar de que los valores estén dentro de las especificaciones recomendadas. Esto ayuda a detectar posibles fallas eléctricas y a garantizar el buen funcionamiento del motor de arranque.